Aquel día, el aire en la exclusiva zona de San Pedro Garza García se sentía más pesado que de costumbre, cargado con el aroma de un costoso perfume francés y el veneno de la soberbia. En el centro de una sala que parecía sacada de una revista de arquitectura moderna, María Elena González permanecía de pie con la mirada baja, mientras una mujer que no conocía el valor del sudor la señalaba con un dedo adornado por un diamante que valía más que la casita de cualquier obrero. La escena era el retrato mismo de la injusticia, una joven de manos humildes siendo pisoteada por alguien que creía que el dinero le daba el derecho de humillar el alma de los demás. Isabella Smith, con su elegancia fría y su postura rígida, no escatimaba en palabras hirientes frente a Alejandro Villarreal, el hombre más poderoso de la región. Ella acusaba a la empleada de haber tocado lo más sagrado de la casa, los medicamentos de la anciana madre de Alejandro, doña Guadalupe. El desprecio en su voz cortaba como un cuchillo afilado, asegurando que una simple muchacha de servicio no tenía el cerebro suficiente para comprender la complejidad de un tratamiento médico y que su presencia era un peligro constante para la estabilidad de aquel hogar de alcurnia. Alejandro, atrapado entre el amor ciego por su prometida y la lealtad a su madre, observaba la escena con un silencio sepulcral que dolía más que cualquier grito. Sus ojos, acostumbrados a los números y a los negocios de alto nivel, no alcanzaban a ver más allá del uniforme gastado de María Elena, aceptando la premisa de que la pobreza es sinónimo de ignorancia. Pero en ese momento de profunda oscuridad moral, una chispa de verdad comenzaba a gestarse en el corazón de la mansión, una verdad que cambiaría el destino de todos los presentes y derribaría los muros de la arrogancia de forma definitiva. Nadie en aquella lujosa residencia imaginaba que María Elena no era solo una trabajadora, más que buscaba ganarse la vida con el sudor de su frente para pagar las deudas de su familia. Detrás de ese delantal impecable y de sus manos curtidas por el trabajo duro, se escondía una mente brillante que había sido la mejor de su clase en la UNAM, una mujer que conocía el cuerpo humano mejor que el médico de cabecera de la familia. La humillación inicial era solo el preludio de una revelación que dejaría a los poderosos de rodillas ante la grandeza de quien menos esperaban. Antes de que les cuente cómo esta valiente mujer mexicana le dio una lección de vida a quienes la despreciaron, quiero pedirles algo con el corazón en la mano para que nuestra comunidad siga creciendo. Por favor, escríbanme ahora mismo en los comentarios. ¿Desde qué hermosa parte de nuestro querido México o de qué rincón del mundo nos están escuchando hoy? Queremos saludarlos y saber que están ahí, acompañándonos en esta historia de justicia y redención que está a punto de dar un giro que absolutamente nadie podrá creer. El aire en San Pedro Garza García, Monterrey, estaba impregnado por el aroma del cabrito, asándose lentamente para la cena de negocios. Dentro de la imponente mansión de los Villarreal, los detalles de cerámica de Talavera y el mezcal premium esperaban un brindis por un nuevo contrato millonario. En medio de ese lujo desmedido, María Elena González caminaba en silencio, sintiendo el peso de sus 2 empleos sobre sus hombros. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo pesado, estaban impecablemente limpias, reflejando la dignidad de quien se gana el pan con esfuerzo. A pesar del cansancio, sus ojos oscuros marcados por el sol del norte guardaban una chispa de inteligencia que nadie en esa casa se dignaba a notar. María Elena no era una mujer común, aunque su uniforme gastado dijera lo contrario a los ojos de los prejuiciosos. Años atrás, había sido la alumna más brillante de medicina en la UNAM, una joven con un futuro prometedor que se vio obligada a dejarlo todo cuando la tragedia golpeó a su familia. Ahora, cargaba con la responsabilidad de saldar deudas ajenas y mantener la honra de su apellido, trabajando como asistente de limpieza mientras otros disfrutaban de las mieles del éxito. Su mirada serena escondía un vasto conocimiento clínico, una sabiduría que aplicaba en silencio cada vez que veía a doña Guadalupe, la madre de su patrón, perderse en los laberintos del olvido. El contraste en la sala era insoportable cuando Isabella Smith entraba en escena, luciendo un vestido de diseñador que parecía costar más que la educación de todo un pueblo. Isabella era la prometida de Alejandro, una mujer de belleza gélida
que trataba a los empleados como si fueran parte de la decoración, invisibles e insignificantes. Para ella, la pobreza no era una circunstancia, sino una falla de carácter que le permitía actuar con una arrogancia desmedida. Mientras revisaba los preparativos para el banquete, su voz aguda cortaba el ambiente con órdenes caprichosas, dejando claro que en su mundo no había lugar para la compasión ni para la fragilidad humana que representaba la anciana Guadalupe. El conflicto estalló cuando Isabela encontró a María Elena cerca del altar familiar, donde doña Guadalupe solía pasar sus horas recordando a sus ancestros. Con un gesto de asco, la joven americana arrebató un frasco de pastillas de las manos de la empleada, acusándola de negligencia y de poner en riesgo la vida de su futura suegra. Isabela gritaba que una mujer sin educación no tenía derecho a tocar los medicamentos, llamándola ignorante frente a los ojos de Alejandro, quien acababa de entrar a la habitación. La humillación fue pública y cruel, diseñada para marcar una línea infranqueable entre la clase alta y aquellos que, según ella, solo servían para limpiar. Alejandro Villarreal, el exitoso empresario acostumbrado a mandar, observaba la escena con una mezcla de fastidio y desdén hacia María Elena. Aunque sentía un profundo amor por su madre, su confianza ciega en Isabela y su prejuicio hacia los trabajadores manuales le impedían ver la nobleza en el rostro de la joven mexicana. Él se limitó a guardar un silencio que pesaba como una sentencia de culpabilidad, permitiendo que su prometida continuara con el ataque verbal. En su mente, era imposible que una asistente de limpieza pudiera saber algo que los médicos titulados no hubieran detectado, y esa ceguera voluntaria estaba a punto de costarle lo que más amaba en este mundo. Ante la lluvia de insultos, María Elena no bajó la cabeza por vergüenza, sino por respeto a la señora que tanto cuidaba en secreto. Con una voz suave pero firme, ella respondió que solo intentaba evitar una tragedia, pues había notado algo extraño en la coloración de las pastillas. Sin embargo, Isabela soltó una carcajada burlona y le preguntó si acaso ahora las sirvientas también se creían doctoras con licencia para opinar. La joven empleada apretó los puños, sintiendo cómo la injusticia quemaba en su pecho, pero guardó silencio para no perder el único sustento que le permitía ayudar a los suyos en su pequeño pueblo natal. El ambiente en la mansión se tornó gélido, a pesar del calor típico de Nuevo León y del fuego que ardía en la chimenea ornamental. María Elena fue enviada de regreso a sus labores de limpieza bajo la amenaza directa de ser entregada a la policía si volvía a acercarse a los tratamientos de doña Guadalupe. Mientras tanto, Isabela sonreía con satisfacción, sintiendo que había reafirmado su dominio absoluto sobre el hogar de los Villarreal. Nadie notó que, mientras se alejaba, María Elena lanzaba una última mirada de preocupación hacia la anciana, cuyos ojos nublados parecían suplicar por una ayuda que solo la persona más despreciada de la casa podía brindarle. La injusticia era palpable en cada rincón de la propiedad, donde las joyas caras ocultaban una podredumbre moral que estaba por salir a la luz. María Elena regresó a la cocina, donde el aroma del café de olla le recordó su origen humilde pero digno, dándole fuerza para no rendirse. Sabía que la vida de doña Guadalupe corría peligro y que el tiempo se agotaba rápidamente bajo aquel techo de opulencia. En ese momento, una pregunta comenzó a rondar en el aire, desafiando a quienes observaban la situación. ¿Y usted? ¿Qué habría hecho en su lugar si viera que una vida depende de su silencio? Cuéntenos en los comentarios si alguna vez ha tenido que callar ante una injusticia. La amenaza de Isabela no era un simple juego de palabras, ni un arrebato de enojo. Era una sentencia que pesaba sobre los hombros de María Elena como una losa de concreto. La mujer estadounidense había dejado claro, con una frialdad que helaba la sangre, que al primer intento de la empleada por intervenir o cuestionar sus órdenes, llamaría de inmediato a las autoridades para acusarla de práctica ilegal de la medicina y robo de fármacos controlados. Para una mujer como María Elena, que vivía al día y cuya familia en el pueblo dependía de cada pesito que ella enviaba puntualmente cada mes, ir a la cárcel significaba la ruina total y la deshonra de su apellido. Sin embargo, el miedo a las rejas no era tan grande como el nudo que sentía en la garganta al ver cómo la salud de doña Guadalupe se deterioraba rápidamente
bajo la mirada indiferente de quienes debían amarla y protegerla. El tiempo se estaba convirtiendo en el peor enemigo de la justicia en aquella imponente mansión de San Pedro Garza García, donde el lujo ocultaba una verdad aterradora. María Elena, con sus ojos expertos de quien fue la alumna más brillante de su facultad, notaba los temblores finos en las manos de la anciana y esa mirada perdida que no era producto del Alzheimer, sino de una intoxicación medicamentosa galopante. Sabía perfectamente que Isabela estaba administrando dosis peligrosas de sedantes para acelerar un desenlace fatal y así quedarse con la herencia y la fortuna de los Villarreal lo antes posible. Cada minuto que pasaba sin corregir aquel tratamiento era un paso más hacia el abismo para la señora Guadalupe, quien en sus momentos de lucidez buscaba la mano de María Elena como si fuera su única tabla de salvación. La situación alcanzó un punto crítico de urgencia cuando Alejandro anunció, durante una cena donde el mezcal premium corría de mano en mano, que saldría de la ciudad por un viaje de negocios impostergable que duraría 3 días enteros. Aquella noticia cayó como un balde de agua fría sobre el corazón de la joven empleada, pues significaba que la vulnerable doña Guadalupe quedaría totalmente a merced de la crueldad y la ambición de Isabela sin ningún tipo de supervisión familiar. Las apuestas nunca habían sido tan altas, ni el peligro tan inminente. Por un lado, la vida de una madre inocente pendía de un hilo delgado, y por el otro, la libertad y el futuro profesional de María Elena estaban en riesgo si decidía romper el silencio y desafiar el poder de sus patrones. En el corazón de la muchacha mexicana se libraba una guerra interna donde la honra y el deber chocaban violentamente contra el instinto de supervivencia. Si hablaba sin tener pruebas contundentes, Isabela la destruiría con una sola llamada telefónica a sus contactos influyentes en la policía. Si callaba, se convertiría en cómplice silenciosa de un crimen motivado por la avaricia más pura y asquerosa. María Elena recordaba las enseñanzas de su propia abuelita sobre que la verdadera nobleza no se encuentra en la lana que uno tiene en el banco, sino en la paz de una conciencia que siempre hizo lo correcto por el prójimo. El riesgo de perderlo todo era inmenso, pero el compromiso sagrado que un día hizo con la medicina la obligaba a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su existencia bajo aquel techo de opulencia. El aire en los pasillos de mármol se sentía viciado y el silencio de la residencia se tornaba cómplice de la tragedia que se avecinaba a pasos agigantados. María Elena comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando un milagro, mientras el reloj avanzaba implacable hacia un final trágico para la mujer que le recordaba a sus propias raíces. Tenía que idear un plan, recolectar evidencias y actuar con la precisión de un cirujano en un campo de batalla. Todo esto mientras esquivaba la vigilancia constante de una Isabela que la observaba con el desprecio de quien se siente superior. Las próximas horas serían determinantes para el destino de todos en la casa, y el precio de un error sería nada menos que la vida misma de la mujer que le había dado todo a Alejandro. Ahorita mismo, mientras María Elena se prepara para enfrentar su destino, la tensión en la mansión se puede cortar con un cuchillo y el peligro acecha en cada sombra de los lujosos jardines. Ella sabe que no hay vuelta atrás y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra una rendija por donde salir a la luz y deslumbrar a los soberbios. Pero el camino hacia la justicia es peligroso y está lleno de trampas puestas por aquellos que creen que el dinero puede comprar el silencio de las almas dignas. La pregunta que queda en el aire es si el valor de una humilde trabajadora será suficiente para derrotar la maldad de una mujer que no tiene límites cuando se trata de alcanzar el poder y la riqueza. La tensión en la mansión de San Pedro Garza García se volvió casi asfixiante, mientras los preparativos para el viaje de Alejandro se intensificaban. Isabela, sintiéndose dueña absoluta de la situación, aumentó su vigilancia sobre María Elena, tratándola con un desprecio que rayaba en la crueldad gratuita. En una ocasión, mientras la joven limpiaba los ventanales que daban a la Sierra Madre, Isabela dejó caer deliberadamente una jarra de cristal importado a sus pies, exigiendo que la limpiara de rodillas mientras la llamaba inútil frente a los otros empleados. María Elena,
Con una calma que solo da la verdadera fuerza interior, recogió cada pedazo sin decir una palabra, pero sus ojos guardaban una determinación que la villana no alcanzaba a comprender. A pesar de las constantes humillaciones, María Elena comenzó a actuar discretamente en las sombras, utilizando cada segundo que quedaba sola con doña Guadalupe para salvarle la vida. Con movimientos rápidos y precisos, reemplazaba el agua contaminada con exceso de sedantes por un suero casero que ella misma preparaba con los ingredientes que encontraba en la cocina. Mientras fingía que solo limpiaba el polvo de la habitación, tomaba el pulso de la anciana y revisaba sus pupilas, anotando meticulosamente cada signo clínico en un pequeño cuaderno que guardaba oculto bajo el forro de su delantal. Cada anotación era una pieza de un rompecabezas médico que revelaba la oscura verdad de lo que Isabela estaba intentando hacer. En un momento de descuido de la prometida, María Elena logró entrar a la cocina para prepararle a la señora Guadalupe un caldo de pollo nutritivo, cargado de electrolitos para combatir la deshidratación causada por los fármacos. Sin embargo, Isabela entró de repente, golpeando la mesa con sus manos enjolladas y preguntando con sarcasmo si ahora la sirvienta también se creía chef profesional. Entonces Isabela dijo que ese mugroso caldo no entraría en la habitación de una dama de alcurnia, y con un gesto de repugnancia volcó la olla entera en el fregadero, obligando a María Elena a limpiar el desastre mientras se burlaba de sus orígenes humildes y de su familia en el pueblo. La resistencia de la joven mexicana se ponía a prueba a cada minuto, pero su conocimiento médico le daba una ventaja que nadie sospechaba en aquella casa de Monterrey. Notó que doña Guadalupe presentaba una bradicardia preocupante y supo que, si no actuaba pronto, el corazón de la anciana no resistiría la próxima dosis que Isabela planeaba administrarle. Aprovechando que la prometida estaba ocupada con una llamada telefónica, María Elena logró esconder las pastillas reales y sustituirlas por placebos inofensivos de azúcar que ella misma moldeó con paciencia infinita. Era un juego peligroso de vida o muerte, donde un solo error podía llevarla directamente a la cárcel, pero el juramento de salvar vidas era más fuerte que su miedo. La escalada de tensión llegó a un punto crítico cuando Alejandro, ya con las maletas en la mano, se despidió de su madre con un beso frío en la frente, convencido por Isabela de que la señora solo estaba cansada por la edad. María Elena intentó acercarse a él por última vez para advertirle que algo no andaba bien, pero Isabela se interpuso con una sonrisa hipócrita, sujetando el brazo de su prometido con fuerza. La joven empleada sintió que el mundo se le venía abajo al ver cómo la única persona que podía detener aquella locura se alejaba hacia el aeropuerto, dejándola sola contra la maldad pura de una mujer que no conocía la piedad. Mientras el auto de lujo de Alejandro cruzaba los portones de la mansión, Isabela se giró hacia María Elena con una mirada llena de odio y triunfo, diciéndole que ahora sí se acabaron los juegos y que se encargaría de que nunca volviera a encontrar trabajo ni como barrendera. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de ese uniforme sencillo, había una verdad que cambiaría todo en cuestión de instantes. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al ver que el tiempo se acaba y nadie te cree? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es muy importante para nosotros en este momento de máxima duda. Isabela, decidida a terminar su plan esa misma noche, se dirigió a la habitación de doña Guadalupe con un frasco nuevo de medicamentos potentes que había conseguido de forma ilegal. María Elena la seguía de cerca, ocultando su pequeño cuaderno clínico y su viejo estetoscopio, que guardaba en su bolsa personal como un tesoro sagrado de sus años en la UNAM. La joven sabía que el momento de la verdad estaba cerca y que tendría que arriesgarlo todo, incluso su libertad, para evitar que la avaricia cobrara una víctima inocente. El ambiente en la casa se sentía eléctrico, como si la misma estructura de la mansión supiera que el clímax de esta injusticia estaba a punto de estallar. Cada paso que daba Isabela por el pasillo de mármol resonaba como un tambor de guerra en los oídos de María Elena, quien rezaba en silencio pidiendo fuerza a la Virgen de Guadalupe. La tensión crecía segundo a segundo cuando la villana entró al cuarto de la anciana y cerró la puerta con seguro,
intentando aislar por completo a su víctima. Pero lo que Isabela no sabía era que María Elena ya había previsto ese movimiento y tenía una última carta bajo la manga, una prueba que no se basaba en palabras, sino en la ciencia y en la verdad irrefutable de los hechos. La justicia estaba por reclamar su lugar en medio de tanta opulencia y desprecio. La joven empleada se detuvo frente a la puerta, escuchando los movimientos en el interior, mientras su corazón latía con una fuerza que parecía querer salirse del pecho. Sabía que lo que estaba por venir la sorprendería a ella tanto como a los dueños de la casa, por lo que era necesario mantener la calma y actuar con la precisión que solo un médico con vocación puede tener. El destino de los Villarreal y su propio futuro estaban en juego en esa habitación de lujo, y María Elena estaba lista para demostrar que la verdadera inteligencia no se compra con dinero, sino que se forja con el estudio y el amor al prójimo. En ese instante de silencio absoluto, María Elena comprendió que su vida ya nunca sería la misma después de cruzar ese umbral y enfrentarse a la mujer que la había humillado tantas veces. No solo estaba luchando por su empleo o por la vida de doña Guadalupe, sino por la dignidad de miles de mexicanos que, como ella, son juzgados injustamente por su apariencia o su estatus social. La batalla final entre la soberbia y la humildad estaba por comenzar, y el resultado dejaría a todos sin palabras, recordándonos que los héroes a veces usan delantal y trabajan en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado. Ahorita mismo, la respiración de María Elena es pausada, preparándose para el choque inevitable que definirá el resto de sus días en esta tierra de Nuevo León. Ella sabe que la verdad tiene un precio alto, pero está dispuesta a pagarlo, con tal de no ser cómplice de una tragedia que pudo evitarse. El clímax de esta historia se acerca con la velocidad de un rayo, y lo que está por suceder cambiará la percepción de Alejandro sobre la lealtad y el valor humano para siempre. Por eso, si esta historia ya te tiene con el alma en un hilo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte el desenlace que te dejará frío. Alejandro no pudo alejarse de la mansión. Apenas había avanzado unos kilómetros hacia el aeropuerto cuando un presentimiento oscuro le oprimió el pecho, una voz interna que le decía que su madre corría peligro de muerte. Dio la vuelta a su auto de lujo y regresó a San Pedro Garza García, entrando a la casa en un silencio que le erizó la piel por completo. Al subir las escaleras, escuchó sonidos de una lucha desesperada que provenían del cuarto de doña Guadalupe. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo. María Elena, la empleada que Isabela tanto despreciaba, estaba sobre su madre realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar con una precisión técnica impresionante, mientras Isabela gritaba insultos en un rincón de la alcoba. La escena era caótica, pero la concentración de María Elena era absoluta, como si estuviera trabajando en la sala de emergencias más avanzada de todo el país. Isabela, al notar la presencia de Alejandro, cambió su tono a uno de fingido horror, acusando a la empleada de intentar asesinar a la anciana en un ataque de locura. Sin embargo, María Elena no se distrajo ni un segundo. Continuó con las compresiones rítmicas y las ventilaciones, ignorando por completo el veneno de la mujer estadounidense. Entonces María Elena dijo con una autoridad que Alejandro jamás había escuchado: «Por favor, guarde silencio y llame a una ambulancia ahora mismo. Su madre tiene una intoxicación severa por exceso de sedantes y su corazón se está deteniendo». Alejandro se quedó paralizado, viendo cómo la mujer que él consideraba una simple asistente de limpieza operaba con la maestría y la calma de un cirujano veterano. Isabela intentó apartarla a la fuerza, diciendo que solo era una sirvienta ignorante, que no sabía lo que hacía y que iba a terminar de matarla. Pero en ese momento crítico, doña Guadalupe soltó un jadeo profundo y sus ojos comenzaron a recuperar el brillo de la vida, estabilizándose gracias a la intervención heroica de María Elena. La joven empleada verificó el pulso carotidio con una técnica impecable, demostrando que su conocimiento clínico iba mucho más allá de lo que cualquier persona en esa mansión se hubiera atrevido a imaginar. Cuando la crisis inmediata fue controlada, María Elena se puso de pie con una dignidad que llenó toda la habitación, a pesar de su uniforme arrugado por el esfuerzo.
Se dirigió a su bolso personal y sacó un pequeño cuaderno de notas junto con un sobre amarillento que guardaba como su posesión más valiosa en el mundo. Entonces, ella dijo mientras le entregaba los documentos a un Alejandro, todavía en estado de shock: «Aquí tiene el registro clínico detallado de los últimos días, donde anoté cada dosis que Isabela le suministró a su madre y los efectos adversos que observé. Son pruebas médicas irrefutables de que estaban intentando acabar con la vida de doña Guadalupe de forma lenta». Con manos temblorosas por la incredulidad, Alejandro abrió el sobre amarillento y lo que encontró dentro le heló la sangre más que el aire acondicionado de la casa. Era el historial académico oficial de la Facultad de Medicina de la UNAM, con el sello de la máxima casa de estudios de México y la fotografía de una María Elena más joven. Las calificaciones eran perfectas, con menciones honoríficas en cardiología y farmacología clínica, demostrando que la mujer frente a él era una de las mentes médicas más brillantes de su generación. No era una simple empleada, era una doctora cuya carrera se detuvo por la injusticia, pero cuyo talento salvó a su madre. Isabela, al ver los documentos universitarios y el cuaderno con los diagnósticos precisos, palideció hasta quedar blanca como un papel, dándose cuenta de que su castillo de mentiras se derrumbaba. Intentó balbucear que los papeles eran falsos y que una mujer de pueblo jamás podría haber estudiado en una institución tan prestigiosa. Pero el empresario ya no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en el historial de María Elena, sintiendo un nudo de vergüenza en la garganta por haber sido cómplice del desprecio contra alguien tan excepcional. La prueba concreta estaba ahí, en sus manos, transformando a la invisible sirvienta en la salvadora y verdadera autoridad de aquel hogar. El choque emocional en la habitación era casi tangible, un momento de revelación que dejaría una marca imborrable en la historia de la familia Villarreal. Alejandro miró a María Elena con un respeto que rayaba en la devoción, comprendiendo que la verdadera nobleza no se encontraba en el apellido Smith de su prometida, sino en el conocimiento y el corazón de la mujer mexicana que tenía enfrente. La arrogancia de Isabela se marchitó instantáneamente ante la evidencia irrefutable de la ciencia y la integridad moral. Fue un giro del destino que nadie en la opulenta sociedad de Nuevo León hubiera previsto, donde el rango social fue derrotado por la verdad más pura. Lo que está por venir en este clímax final te dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora, pues la justicia mexicana no perdona a quienes actúan con tanta maldad. Si esta revelación te ha dejado sin palabras y crees que María Elena es una verdadera heroína, por favor deja tu me gusta ahorita mismo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas el desenlace. Quédate con nosotros, porque lo que Alejandro Villarreal hará a continuación con la mujer que lo engañó es algo que te hará sentir que, al final del día, el bien siempre triunfa sobre la soberbia de los poderosos. Alejandro Villarreal sintió que una venda caía finalmente de sus ojos, transformando su asombro inicial en una furia fría y contenida que Isabela jamás había presenciado en todos sus años de relación. Sin apartar la mirada del historial de la UNAM, que sostenía con manos firmes, tomó su teléfono y realizó 2 llamadas que sellarían de forma definitiva el destino de aquella noche en San Pedro Garza García. Primero, contactó al doctor Mendoza, el médico de cabecera más respetado de todo Nuevo León, y luego a las autoridades locales, exigiendo una patrulla de inmediato en su domicilio por un intento de homicidio. El hombre que antes guardaba un silencio cómplice, ahora actuaba con la autoridad de quien sabe que ha sido engañado, en lo más profundo de su corazón y de su hogar. Isabela, al verse acorralada por la verdad irrefutable de la ciencia y la integridad inquebrantable de María Elena, perdió por completo su máscara de elegancia y compostura aristocrática delante de todos. Entonces, Isabela dijo, con una voz cargada de un odio visceral que resonó violentamente en las paredes de mármol de la alcoba: ¿de verdad vas a creerle a esta gata muerta de hambre antes que a mí? Alejandro, es solo una empleada resentida que seguramente falsificó esos papeles en alguna plaza pública para intentar robarte y quedarse con tu lana. La villana comenzó a lanzar objetos de valor al suelo en un ataque de histeria descontrolada, revelando ante los ojos de su prometido
la verdadera naturaleza podrida que se escondía detrás de sus costosas cirugías y sus trajes de diseñador extranjero. El doctor Mendoza llegó a la mansión en cuestión de minutos, encontrando un ambiente cargado de una tensión eléctrica que se podía sentir en la piel de cada testigo presente. Al revisar rápidamente las anotaciones del cuaderno clínico de María Elena y contrastarlas con el estado físico actual de doña Guadalupe, el médico no pudo ocultar su asombro absoluto ante el nivel de precisión técnica de la joven empleada. Entonces el doctor Mendoza dijo, mirando a Alejandro con una seriedad que helaba la sangre: «Esta mujer no solo salvó a su madre de un paro cardíaco inminente, Alejandro, sino que realizó un diagnóstico que a muchos especialistas con años de experiencia se nos hubiera escapado por completo. Lo que aquí ocurrió fue un intento de asesinato metódico y cruel mediante la administración de fármacos a dosis letales, tal como ella lo documentó perfectamente». Con la confirmación médica oficial en la mano, Alejandro se acercó a Isabella con una calma glacial que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito o ademán violento que pudiera haber hecho. Sin mediar palabra, tomó con firmeza el brazo de la mujer que pretendía ser su esposa y la condujo por el pasillo hacia la entrada principal, ignorando sus súplicas hipócritas y sus falsas lágrimas de arrepentimiento de último minuto. Frente a todos los empleados de la casa, que se habían reunido en el vestíbulo con una mezcla de miedo y expectación, Alejandro abrió de par en par las imponentes puertas de roble y le ordenó que se fuera para siempre de su vida. Le advirtió que sus abogados y la policía de Monterrey ya estaban al tanto de cada una de sus acciones criminales contra una anciana indefensa que solo necesitaba cariño. Isabella Smith salió de la mansión bajo la mirada de desprecio de aquellos a quienes tanto humilló, con sus vestidos caros, perdiendo todo su brillo ante la magnitud de su propia miseria moral. La humillación pública fue total cuando la patrulla de policía interceptó su auto de lujo apenas a unos metros de los portones de la propiedad, llevándola bajo custodia, mientras los vecinos de la zona más exclusiva de Nuevo León observaban la escena desde sus balcones. En el interior de la residencia, el silencio regresó como una bendición largamente esperada, dejando a María Elena junto al lecho de doña Guadalupe, demostrando que la justicia no siempre llega con grandes anuncios, sino a través de la valentía silenciosa de quien no tiene miedo de decir la verdad frente a los poderosos. La restauración de la justicia fue rápida y espectacular, dejando a todos los presentes con una sensación de alivio profundo que les devolvió la respiración después de tantas horas de angustia y desprecio. Alejandro regresó a la habitación de su madre, viendo cómo María Elena seguía monitoreando los signos vitales con una entrega profesional que no conocía de horarios ni de jerarquías sociales impuestas por el dinero. La mujer que había sido tratada como un objeto invisible era ahora el centro de luz en medio de tanta opulencia, recordándoles a todos que la verdadera riqueza de nuestro México reside en su gente trabajadora, honesta y brillante que nunca se rinde a pesar de las pruebas más duras. La dignidad había ganado la batalla final en aquel palacio de cristal que casi se convierte en una tumba por culpa de la ambición. El amanecer en las imponentes montañas de Monterrey trajo consigo una claridad que la mansión de los Villarreal no había conocido en años, disipando finalmente la sombra de la traición y el desprecio. Alejandro, sentado junto a la cama de su madre, observaba cómo María Elena acomodaba las mantas de doña Guadalupe con una ternura y una pericia que el dinero nunca podría comprar en los hospitales más caros del mundo. Entonces Alejandro dijo, con una voz quebrada por la emoción y un arrepentimiento que le nacía del alma, que jamás se perdonaría su propia ceguera ante la virtud de una mujer tan extraordinaria. Le pidió perdón de rodillas, reconociendo que mientras él buscaba una esposa de sociedad, el cielo le había enviado un ángel guardián disfrazado de trabajadora humilde. La compensación por tantos meses de injusticias y humillaciones no se hizo esperar, pues Alejandro decidió que el talento de María Elena no podía seguir oculto tras un delantal de servicio. Él se encargó personalmente de liquidar todas las deudas que agobiaban a la familia de la joven en su pequeño pueblo y le entregó una beca completa para que terminara su último año en la Facultad de Medicina.
María Elena no podía creer que su sueño de ser doctora, aquel que dio por muerto tras la tragedia familiar, estaba reviviendo gracias a su propia integridad y valor inquebrantable. Entonces ella respondió, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas curtidas, que su única intención siempre fue proteger a la señora Guadalupe y honrar su vocación sagrada de sanar. Unos meses más tarde, los pasillos de la residencia ya no resonaban con los gritos de la soberbia, sino con las risas de una abuelita que recuperaba su vitalidad día tras día bajo un cuidado excepcional. María Elena, ahora graduada con los máximos honores de la UNAM y portando su estetoscopio con un orgullo inmenso, asumió la gestión total de la salud de doña Guadalupe como su médico de cabecera permanente. Los mismos empleados que antes la veían con lástima, ahora la saludaban con un respeto profundo, llamándola Doctora Elena, con una admiración genuina que llenaba de luz cada rincón de la casa. La joven mexicana demostró que el trabajo digno es solo una etapa, pero que la inteligencia y la bondad son los verdaderos motores que transforman el destino. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa que resuena profundamente en el corazón de nuestra cultura y en los valores universales de justicia, humildad y respeto humano. Aprendimos que la verdadera nobleza de una persona no reside en los títulos nobiliarios, ni en la marca de su carro, ni mucho menos en la cantidad de lana que tenga guardada en su cuenta bancaria. La grandeza de un ser humano se mide por su capacidad de cuidar del más débil y por la firmeza de sus convicciones cuando la maldad intenta imponerse mediante el engaño. Nunca debemos juzgar el valor de alguien por las vestiduras que porta o por el oficio que desempeña, pues el héroe que necesitamos puede estar frente a nosotros. En aquel día inolvidable en las calles de San Pedro Garza García, todos aprendieron que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que se presume ante los demás, sino en lo que se lleva dentro del corazón. María Elena González pasó de ser una empleada invisible a ser el pilar fundamental de una familia agradecida, recordándonos que el conocimiento es un arma invencible contra la injusticia y el desprecio de los soberbios. Y ahora, con el alma llena de esta lección de vida y esperanza, dígame usted con toda sinceridad, ¿qué gran enseñanza le deja esta historia de coraje y redención? Escríbalo en los comentarios, pues quiero leer su reflexión y saber cómo este relato tocó las fibras de su propio corazón. Si esta historia de justicia y humildad le conmovió tanto como a nosotros, no dude en compartirla con alguien que necesite recordar que el valor de una persona es incalculable, sin importar su condición social actual. Juntos, podemos difundir un mensaje de esperanza y recordarle al mundo que en cada rincón de nuestro México hay manos trabajadoras que guardan secretos de sabiduría y corazones dispuestos a sanar al prójimo. Que la luz de la verdad de María Elena ilumine su propio camino y le dé la fuerza necesaria para defender siempre lo que es justo y correcto. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este emocionante relato y nos vemos muy pronto en la próxima historia que nos unirá como gran familia.